Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: ¿y si te dijera que muchas personas cometen este pecado sin darse cuenta? A lo largo de la historia, incontables creyentes han vivido con el temor de cometer el llamado pecado imperdonable. Algunos creen que es el asesinato, otros señalan el adulterio y varios piensan que consiste en negar a Cristo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ninguno de esos pecados es realmente imperdonable? Hoy vamos a sumergirnos en el gran misterio de ese pecado tan grave que el mismo Jesús declaró que jamás podría recibir perdón. Sin embargo, antes de desentrañar qué implica de verdad este pecado, tenemos que revisar con detalle las palabras de Jesús sobre el tema. Para entender el peso y la seriedad del pecado imperdonable, es necesario acudir al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Dicho pasaje inicia relatando que cierto día Jesús y sus discípulos andaban por unos campos de trigo. Era sábado, día santo para los judíos, y dado que los discípulos tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer el grano. En ese momento, algunos fariseos los vieron y reclamaron que estaban violando la ley. Antes de seguir con la respuesta de Jesús, conviene aclarar quiénes eran estos fariseos. El término fariseo se deriva de una palabra hebrea que significa separado, en alusión a su afán de llevar una vida pura y apartada, con un notable rigor religioso. Sin embargo, se enfrentaban con frecuencia a Jesús porque él denunciaba su excesivo apego a la letra de la ley, en lugar de abrazar su espíritu. Los criticaba por dar demasiada importancia a lo externo, descuidando la justicia, la misericordia y la fidelidad. Retomemos la historia. Tras la acusación de que sus discípulos estaban quebrantando la ley, Jesús les recordó cómo el rey David comió el pan consagrado en el templo cuando estaba hambriento, algo que también infringía las normas en apariencia. Luego señaló que los sacerdotes trabajan en el día de reposo, sin violar la ley. Jesús llevó su argumento más lejos, declarando que Él, el Mesías, es más grande que el templo y Señor del sábado. Estos detalles te ayudarán a entender el trasfondo que conduce a la mención del pecado imperdonable. Ese mismo día, después de aquel incidente, Jesús entró en la sinagoga y vio a un hombre con una mano deformada. Los fariseos, con malicia, le preguntaron si era legal curar en sábado. Jesús respondió con un ejemplo: si tuvieras una oveja y ésta cayera en un pozo en sábado, ¿la rescatarías? Tras recalcar que es lícito hacer el bien, aun en día de reposo, sanó la mano del hombre, restaurándola por completo. A los fariseos no solo les desagradaba la forma en que Jesús desafiaba sus costumbres, sino que también les perturbaba el mensaje que proclamaba. Según Mateo 12, muchos de ellos comenzaron a tramar su arresto y muerte. Jesús, conociendo sus intenciones, abandonó la sinagoga. Presta mucha atención. En ese momento, llevaron ante Jesús a un hombre poseído por demonios, quien además era ciego y mudo. Jesús lo liberó de la influencia maligna, de modo que pudo ver y hablar. La multitud empezó a exclamar que tal vez Jesús sería el Mesías, pero los fariseos, al enterarse de la curación, afirmaron: Él echa fuera demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús contestó que una ciudad o casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie, y explicó que si Satanás luchara contra Satanás,
estaría destruyendo su propio reino. Además, les dijo que si él expulsaba demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios había llegado hasta ellos. Y acto seguido vino la advertencia más severa de todas. Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre se perdonará, pero hablar contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La acusación de los fariseos, atribuyendo las obras de Jesús al poder del diablo, carecía por completo de lógica. Si Jesús actuaba por poder satánico, entonces los exorcistas judíos, cercanos a esos mismos fariseos, también estarían actuando en nombre de Satanás. Tras exponer la contradicción, Jesús pronunció esa sentencia tremenda sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este acto, afirmar que la obra de Dios es en realidad obra de Satanás, es tan grave porque implica rechazar la misma presencia divina. Repasemos con detalle el versículo de Mateo 12:31-32, donde el propio Jesús declara: Por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Además, Marcos 3:28-29 y Lucas 12:10 refuerzan esta enseñanza, subrayando la idea de que la blasfemia contra el Espíritu es el único pecado imperdonable. Es posible que hasta aquí te preguntes, ¿qué significa exactamente la blasfemia? En términos generales, blasfemar implica expresar o actuar con irreverencia hacia lo sagrado, ya sea negando el poder divino, ridiculizando el nombre de Dios o atribuyendo las obras de Dios a las fuerzas del mal. La blasfemia contra el Espíritu Santo se hace imperdonable porque al despreciar continuamente la obra del Espíritu, se desprecia la única vía por la cual se accede al perdón. Con cada rechazo deliberado, el corazón de la persona se endurece. Ese endurecimiento no es algo que Dios impone, sino la consecuencia de decisiones conscientes. A fuerza de resistirse una y otra vez a la invitación divina, la persona llega al punto en que ya no desea ni puede arrepentirse. Los fariseos encarnan un ejemplo palpable de este proceso. Tras ser testigos de múltiples milagros realizados por Jesús, en vez de aceptar la evidencia de la mano de Dios, decidieron calificarla como obra satánica. Aquella no era ignorancia inocente, sino la decisión deliberada de negar lo evidente, fruto de un corazón obstinado. Por tal motivo, Jesús advirtió que aquel que atribuye los hechos del Espíritu Santo al diablo comete un pecado que no será perdonado. Si se excluyen voluntariamente del único medio capaz de traer salvación, no se puede llegar al arrepentimiento genuino. Imagina a alguien que crece en un ambiente cristiano, ve transformaciones milagrosas en la vida de otros, experimenta convicciones del Espíritu Santo, pero una y otra vez las rechaza y se burla, atribuyéndolas a meros fenómenos psicológicos. Llega un momento en que esa persona niega no solo los milagros, sino la propia existencia de Dios. Este grado de negación, deliberada y constante, equivale a hacer lo mismo que los fariseos hicieron, endurecer el corazón al extremo de no dejar resquicio para el arrepentimiento. Jesús subraya que este pecado no se perdona ni en esta edad ni en la edad venidera, es decir, ni en la vida presente ni en la eternidad. Mientras vivimos, el Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento y nos señala el camino de vuelta a Dios. Pero quien persista en rechazarlo, bloquea la única fuente de perdón, quedando sin remedio. Al morir sin haber abierto el corazón, ya no habrá ocasión
para rectificar en la otra vida. De ahí que el tiempo para responder al llamado del Espíritu sea limitado y precioso. En este punto, quizá alguien se pregunte, ¿pero no son todos los pecados perdonables? Sí, Jesús en otras ocasiones afirma que Dios está dispuesto a perdonar toda clase de pecado cuando la persona se arrepiente. Sin embargo, la clave radica en que el pecador reconozca su pecado y quiera ser perdonado. El pecado imperdonable no es una ofensa puntual, sino el estado de negación absoluta e irreversible de la obra del Espíritu, el cual es la herramienta divina que opera en nuestros corazones para conducirnos al arrepentimiento. Podríamos ilustrar la diferencia con la historia de Nicodemo. Aun siendo fariseo, se acercó a Jesús de noche, Juan 3, intrigado por sus milagros y enseñanzas. Aunque al principio dudaba de que Jesús fuera el Mesías, el testimonio de las obras que presenciaba removió su interior. Con el paso del tiempo, Nicodemo se abrió a la fe, intervino a favor de Jesús ante el Sanedrín, Juan 7:50-51, y finalmente, tras la crucifixión, ayudó a preparar su sepultura, Juan 19. Esto indica que, aunque muchos fariseos endurecieron su corazón contra el Espíritu Santo, Nicodemo eligió responder a la verdad que veía. Su historia nos enseña que, mientras haya disposición, existe la oportunidad de arrepentirse y creer. Así, no hay límite en la misericordia de Dios cuando el pecador genuinamente se vuelve a Él. Pero la persona que endurece su corazón hasta rechazar la misma voz del Espíritu es quien se distancia por su propia voluntad de la fuente del perdón. Rechazar la obra del Espíritu, adjudicándosela de mala gana al diablo o a cualquier otra fuerza, implica renunciar a la gracia divina. Jesús resume este problema al confrontar a los fariseos y decirles que un árbol se conoce por su fruto. Si el corazón de la persona está lleno de bondad, su hablar y sus acciones lo reflejarán. Si está lleno de mal, sus palabras y actos lo evidenciarán. De hecho, advirtió que el ser humano dará cuentas de cada palabra ociosa que pronuncie, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras, fruto de lo que abunda en el corazón, muestran si se está dispuesto a recibir a Dios o a negarlo por completo. En conclusión, el pecado imperdonable consiste en la continua y deliberada blasfemia contra el Espíritu Santo, que ocurre cuando se persiste en adjudicar la obra divina a Satanás o en negar el poder del Espíritu hasta el punto de ya no permitir espacio para el arrepentimiento. Esto no se debe a que Dios se niegue a perdonar, sino a que la persona insiste en cerrar la única puerta de entrada hacia la reconciliación. Mientras sigas vivo, el Espíritu Santo sigue llamándote al arrepentimiento, pero nadie sabe cuánto tiempo dispondrá para atender ese llamado. Con esta reflexión, espero que mantengas tu corazón abierto a la guía del Espíritu Santo. Si has sentido inquietudes o has presenciado pruebas de la mano de Dios, no las descartes a la ligera. Permite que sean la chispa que te lleve a buscar la verdad, a pedir perdón cuando sea necesario y a vivir en comunión con el Señor. Dios siempre está dispuesto a recibir a quien se acerca con humildad y sincero deseo de reconciliación. Muchas gracias por llegar hasta el final de este tema profundo. Deseo que la enseñanza te anime a valorar la gracia de Dios y a responder con un corazón sensible a su voz. Si te ha parecido interesante este contenido, te invito a dejar tu comentario, dar me gusta y suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en futuros videos y reflexiones
llenas de significado. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.